El presente contacto lo hacemos nosotros de Caracas, Venezuela, específicamente del estado de Miranda. Todo esto para escuchar parte del pronunciamiento que va a hacer la Comisión de Contraloría en voz de su presidente, el diputado Freddy Superlano, quien viene investigando todos estos casos de corrupción, que ya se ha determinado la culpabilidad al menos de Alejandro Andrade, que fue tesorero de la República, y la vinculación también con presuntos empresarios que participaron en sobornos de más de $1.000 millones para hacerse de dinero preferencial, todo esto bajo la modalidad del control de cambio que impera acá en Venezuela. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Freddy Superlano. Ustedes van a incluir esto en la agenda, ya los medios de comunicación al menos conocemos la agenda del día de mañana parlamentario. Ustedes han metido esto como parte del debate parlamentario. ¿Qué han investigado ustedes? ¿A cuánto puede ascender también el daño patrimonial que se le ha hecho al Estado venezolano con el cobro de estas coimas o sobornos, como se conoce, por parte de Raúl Gorrín para favorecer también a empresarios venezolanos? Sí, bueno, el día de mañana hay dos puntos importantes. Uno que guarda relación con la recuperación de activos producto de la corrupción, que tiene que ver con la ley de recuperación de activos. Una ley que nosotros hemos promovido el año 2016, que mañana vamos a su segunda discusión. Y qué importante que esta ley se discuta cuando también mañana hay un debate interesante que tiene que ver contra el daño patrimonial que se le ha hecho a la nación y con dinero o con juicios que se están dando en los Estados Unidos. Uno muy particular, que es el que tiene que ver con el tesorero, quien fuera tesorero de la nación, Andrade, donde involucra a un reconocido o un conocido, en este caso, empresario venezolano, abogado, presidente de un canal, casualmente, que nosotros en dos oportunidades estuvimos convocando a la Comisión de Contraloría para que precisamente nos diera información en relación a lo que nosotros veníamos investigando con la empresa Rantor Global y con Rantor y con Eastor Global. Nosotros a finales del mes de junio iniciamos una investigación que tenía que ver con estas empresas que habían hecho transacciones financieras con PDVSA. Lo que nos llamaba poderosamente la atención es que un señor llamado Javier Franceschi había sido registrador en el estado de Anzoátegui y había registrado estas empresas. Lo que nos llamaba también poderosamente la atención es que nosotros presumíamos, por algunos datos que teníamos, que los representantes de estas empresas eran personas que no vivían, es decir, que estaban difuntas, pero que también ejercían transacciones financieras con bancos en Venezuela, por ejemplo, BanPlus, quien estaba relacionado dentro de esta trama, a quien también le hicimos nosotros la convocatoria en su momento. Y nos llamaba poderosamente la atención también que el Banco Industrial de Venezuela había sido liquidado de manera abrupta, y resulta que también estaba vinculado a todo el trama y el andamiaje de corrupción que se viene descubriendo en este momento. Lo de Gorrín, si bien es cierto, no es un caso que sea nuevo, que se haya especulado desde hace bastante tiempo ya en la opinión pública, pero nosotros teníamos la necesidad en aquel entonces de iniciar la investigación y así lo hicimos de manera responsable, haciendo la convocatoria correspondiente. Ahora bien, no está solamente Gorrín involucrado en todo esto. Raúl Gorrín estaría involucrado, según la información que nosotros manejamos, en más de $7.000 millones en transacciones que hizo con PDVSA. Es decir, los 1.000 millones que Alejandro Andrade reconoce que recibió por soborno se quedan cortos ante la gran cantidad de dinero que solamente este empresario pudo transar. Pero es que también pudiéramos estar hablando que negocios como estos pudieran alcanzar la cifra de $30.000 millones. Es decir, este señor es solamente la punta del iceberg. Hay otros empresarios que están involucrados, hay otras personas que tienen que ver mucho más con la trama de corrupción, con el defalco que se le hizo a la nación a través de PDVSA en estos 15 años, sobre todo del año 2003 al año 2018, cuando se comenzó a hablar del control de cambio y que ha traído pues el desangre de más de $400.000 millones al pueblo venezolano. Es por eso que usted hoy puede visualizar, es tangible la crisis que vive el venezolano, porque uno se pregunta, con tanto dinero, ¿por qué estamos en la situación en la que estamos? Bueno, tiene que ver porque el presidente Chávez, a quienes muchos creen inmaculado, por cierto, era el gran cómplice aguantador de los hechos de corrupción. ¿Qué nos llama poderosamente la atención? Que este señor fiscal ahora quiera hacer ver que solamente fue el gobierno de Chávez el corrupto, hizo funcionario, y no el gobierno de Nicolás. Resulta que Malpica Flores, quien también está muy vinculado a la familia Flores y a otros más, de acuerdo al testimonio que dan, por cierto, el alemán Krull y que da también Andrade, son personajes muy cercanos a la cúpula presidencial. Es decir, nosotros no solamente podemos
creer que se trata de solamente un empresario que sobornó a un funcionario. No, se trata de que la cúpula corrupta que hoy en día gobierna Miraflores está vinculada en los años en los que Chávez gobernó, pero se hizo dueña del gran negocio en el momento que comenzaron a ejercer la presidencia de la República y colocaban incluso a los familiares de la primera combatiente como tesoreros. Es decir, para que el negocio que había sido tan jugoso en el momento de Chávez fuera jugoso ahora con el gobierno de Nicolás Maduro, y por eso ahí entra Malpica Flores y otros más dentro de esta trama de corrupción que, como lo he dicho, pudiera estar alcanzando los 30.000 millones de dólares. Diputado, se habla del tema de transar dinero a través de Cadivi o el control cambiario, pero ¿qué otras modalidades de corrupción ustedes han determinado a través de qué negocio, a través de qué empresas, qué sectores? No solamente con el sector del control cambiario, sino también con el sector alimentos fue uno, al menos lo que ha determinado Transparencia Venezuela en este segundo informe que acaba de presentar hace algunos días. Muchos sectores, el sector eléctrico, por ejemplo. El sector eléctrico, que es uno de los que más daño hoy en día se hacen en el país, pudiéramos estar hablando de un daño patrimonial que estaría superando los 14.000 millones de dólares. Por ejemplo, nosotros en un primer momento dijimos 1.500 millones, pero hoy cada vez nos quedamos asombrados por lo que vamos descubriendo. Otro de los sectores, el sector de alimentos, en la importación de alimentos. Hablamos hace poco de 15.000 millones de dólares invertidos en la importación de alimentos. ¿Y en esto quiénes están involucrados? La cúpula gobernante también de empresarios muy vinculados a esta gente. Y así otros sectores. El tema de Cadivo, el control cambiario, que ha sido quizás el más feroz. Y el más feroz porque inclusive en investigaciones que han hecho personas que en algún momento acompañaron al régimen en su momento, por ejemplo, la gente de Marea Socialista, entre otros, hacían unos cálculos y unas investigaciones que existía una fuga de capitales que superaba los 400.000 millones de dólares. Algunos comienzan hoy en día a lucubrar o a decir o a especular que la cifra puede estar cerca de los 800.000 millones de dólares. Lo que sí está claro es que hoy en día, con la crisis que tiene el país y con haber visto en el año 2012 un presupuesto que tuvo la nación de 56.000 millones de dólares y que hoy en día ni siquiera nos le acercamos porque no producimos lo mismo, porque además de que cayó la producción también han caído los precios, resulta que nos damos cuenta que el país en estos años fue defalcado y que tenemos la realidad que tenemos en la actualidad. Nosotros hemos iniciado todo este tipo de investigaciones dentro de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional y estamos dispuestos a abrir otras más que sean necesarias. Cualquier información que se nos puedan facilitar, pero no solamente denuncias. A veces no solamente es el tema de la denuncia, sino a veces también es hacer el aporte que tengamos con las pruebas correspondientes. Nosotros estamos prestos a iniciar investigaciones, a llevarlas a cabo y hasta sus últimas consecuencias. Este dinero que fue producto de estas acciones corruptas o desviadas, o al menos al margen de la ley, ¿en dónde están colocados? Porque se habla también de financiamientos a artistas, a deportistas, inclusive a equipos de diferentes ligas, sea de fútbol, sea de béisbol, insisto, artistas, inclusive hasta periodistas. O sea, ustedes que han podido determinar quienes pudieran haber recibido dinero desviado o sucio en este caso. Eso sí no lo hemos podido determinar, ¿no? Porque eso obedece quizás algunas denuncias que también han hecho en la Fiscalía del Sur de la Florida, donde han dicho, mira, que hay funcionarios públicos, hay dirigentes políticos de oposición, hay artistas y esto. Bueno, eso tienen que decirlo las personas que han hecho la declaración como tal. No nos corresponde a nosotros porque hasta allá no llegamos. Déjenme decirle que si nosotros tuviéramos la información lo diríamos, no tenemos ningún tipo de complejos tampoco. Pero precisamente de cómo detectar una cantidad de dinero como esta que se lavó en el país, donde pudieran estar. Por ejemplo, en España, hemos hablado de lo que pasó en el sur de la Florida, pero no hemos hablado, por ejemplo, de los hechos de corrupción que se han suscitado en Europa, ¿no? De cómo esta señora Claudia Díaz también, el gobierno la está solicitando para que sea extraditada a Venezuela. Pero tuviéramos que hablar entonces de las propiedades también que se han incautado allá también de otros empresarios, de otros funcionarios que también tenían que ser investigadas, no solamente por la comisión, sino que también cuando existe Estado de Derecho en Venezuela, también hacerlo a través de la propia Fiscalía General de la República, porque también entendemos que lo que hace el fiscal, y es bueno detenernos también en este tema, es simplemente la aplicación de una justicia selectiva, si se le puede llamar justicia, es de ver cómo entonces callan algunos escándalos que no les convengan, donde involucran a Nicolás Maduro, y cómo dejan otros que sí puedan salir a la luz pública, donde involucran a Rafael Ramírez, porque es enemigo en este momento del régimen. Pueda sentir la confianza de que la investigación que se está haciendo desde el Parlamento venezolano, aunque no va a ser reconocida por la Asamblea Nacional Constituyente desde el punto de vista legal que ustedes consideran que es espuria, y ustedes están de alguna manera inhabilitados o al menos no reconocidos por ellos, pueda tener algún tipo de validez al menos en la justicia internacional, y en función a eso también a dónde ustedes están sustanciando cada una de estas acusaciones que ustedes tienen. Fíjate que cosas, lo que tú acabas de decir, el gobierno se empeñó en los últimos años de ver cómo iba castrando cada institución que ejercía control sobre el gasto público. En este caso, en el caso de esta comisión, este año nosotros nos hemos amparado en información que ha venido de la propia Administración de Justicia de otros países. Por ejemplo, el caso de los CLAP en México.
viene de la Procuraduría General de la República, que hizo una investigación a solicitud por nosotros, por cierto, en el mes de mayo, que hiciéramos allá en la propia Procuraduría General de la República y que trajo como consecuencia estos resultados. Que, ojo, creemos nosotros que hay mucho más allá de eso. Y lo que acaba de reventar, en este caso muy particular de 2.200 millones de dólares, pues tiene que ver también con la administración de justicia de otro país. Porque en este país, precisamente, se castra y se trata de aniquilar, de coaccionar, de cortarle cualquier posibilidad a la Asamblea Nacional para que pueda ejercer sus funciones. Y es por eso que nosotros, cuando nosotros convocamos, por ejemplo, a Gustavo Perdomo, hoy en día directivo de este canal, o a Elizabeth Gobella, quien también es directiva de este canal, entonces decíamos, bueno, no vamos a ir porque ustedes están en desacato. Es decir, se amparaban entonces en una sentencia de ese Tribunal de Supremo de Justicia espurio para no acudir a la Asamblea Nacional. Más sin embargo, nosotros no hemos parado el proceso de investigación. Hemos hecho lo que nos ordena la Constitución de manera formal para darle continuidad a lo que el día de mañana debe ser llevado a la justicia y sobre todo de tipo penal, y estas investigaciones que nosotros hemos hecho puedan ser consignadas, porque entendamos que esto no prescribe y que van a ser elementos de valor para una investigación futura. Ya para finalizar, ustedes se van a parar también en otras comisiones, van a solicitar de alguna manera una comisión mixta para que pueda apoyar esta investigación desde el punto de vista metodológico. Mira, por ejemplo, con el caso de los juicios que se hace a nivel internacional, es muy seguro de que se pueda generar una comisión mixta al respecto, más nosotros ya hemos venido haciendo algún tipo de diligencia y la estaremos confirmando a finales de este año. Bien, son palabras de Freddy Superlano, quien es el presidente de la Comisión de Contraloría. Ya lo escuchaban ustedes, parte de las declaraciones que daba, un daño patrimonial que no solamente alcanza esta cifra, que ya se conoce al menos por el Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos, que aseguran que hay una trama de corrupción de alrededor de 1.200 millones de dólares, sino que el daño patrimonial pudiera alcanzar más de 30.000 millones de dólares que fueron desfalcados de la República de Venezuela. Todo esto en esta trama de corrupción que tiene también empresas estatales y que también de alguna manera están vinculados a algunos empresarios venezolanos que también se hicieron de canales y medios de comunicación que fueron llamados, citados a través de la Comisión de Contraloría y que nunca asistieron amparándose en el presunto desacato. Aseguran también que ellos van a estar sustanciando ante las distintas instancias internacionales cada una de estas acusaciones que ellos tienen y que no descartan que puedan estar surgiendo nuevos nombres, nuevas conexiones al menos con algunas empresas, algunos sectores vitales, fundamentales, de los que hoy se ha denunciado de alguna manera existen daños importantes, como el sector alimento, el sector de la producción petrolera, que prácticamente está estancada según las distintas informes que se han dado. Nosotros vamos a estar bien pendientes. Manténganse atentos a toda la señal de BPI TV, así que no dejen que nadie se lo cuente. Desde Caracas, Venezuela, reportó Manuel Fajardo. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.